Un programa muy entretenido de La Otra TV se pone en marcha. Muchos invitados y media hora para disfrutar. Así comenzamos a recorrer La Otra TV de hoy. Ponemos en marcha una nueva propuesta de La Otra TV con un living realmente singular. El tema de hoy es imperdible, así es que no se mueva ni siquiera un instante de esta media hora, de estos 30 minutos que vamos a desarrollar y compartir con todos ustedes. Desde la ciudad de Buenos Aires, en los estudios multimedia Marfa Cabrera, en la Iglesia Visión de Futuro, en donde están precisamente los estudios donde generamos y proponemos La Otra TV y a donde precisamente han venido nuestros invitados del día de hoy. Se trata de un matrimonio, Esteban y Sandra Baldó. Muy bienvenidos. Gracias, muy amable. Muy amable. Gracias por acompañarnos. ¿Se vinieron desde Santa Fe o están viviendo en Buenos Aires? Así es, no, nosotros somos de Santa Fe. En realidad ella es de Entre Ríos. Ajá. Ella nació en la ciudad de Nogoyá, que dicho sea de paso, mire cómo son las cosas. Pero yo en un tiempo estuve predicando en esa ciudad y sin embargo no la conocía a ella, nada. Bueno, no ponga excusas. Y fue tiempo más, creo que fue medio año más adelante, vengo a darme cuenta que ella era de ahí y fui a conocer a mi suegro, a Nogoyá. Suerte que estaba en tour en su fluvial, ¿no es cierto? Sí, estaba en su fluvial. Yo la conocí en una reunión de jóvenes, en una iglesia que ella estaba viviendo en Paraná. Y bueno, yo nací en Santa Fe, me crié en Santa Fe. Y bueno, hace muchos años que vivo ahí. Claro. Y bueno, le decía yo a ella cómo son las cosas de Dios, ¿no? Siendo a predicar a la ciudad de ella, nunca la vi, pero cuando hay la voluntad de Dios, uno se cruzó. Y ahí, bueno, empezó nuestra relación, nuestra historia de amor. Bueno. ¿No? ¿Están casados hace cuánto tiempo? Estamos 1 año y 3 meses. 1 año y 3 meses. 1 año y 3 meses. La verdad que hace Están de luna de miel todavía. Estamos de luna de miel todavía, sí. Disfrutando. Sí. Hemos invitado a Esteban y también a Sandra para que nos acompañen, porque Esteban es autor de un libro que tiene como referente o como centro a la verdad. Contanos un poquitito acerca de este libro que escribiste, Esteban. Sí, para abrir mi corazón, ser franco con usted y con toda la audiencia, hace un tiempo atrás, antes de yo empezar mi preparación en el ministerio, porque como le conté soy pastor, empecé a estudiar la facultad, empecé a estudiar las carreras humanísticas, que son más las que a mí me gustan, y por ahí yo veía que mucha gente se hace esta pregunta. Y me la identifiqué mucho con Pilato, porque Pilato le dice, en un pasaje de la Biblia, le dice a Jesús, bueno, pero ¿qué es la verdad?, le dice. Y yo creo que el título del libro se llama así en honor a esa gente, en honor a la gente que se pregunta qué es la verdad. Y sabe que yo entré a pensar en mi mente, decir, ¿verdaderamente es tan importante hacerse esa pregunta? ¿Qué cambiaría mi vida si yo me hago esa pregunta? ¿En qué le beneficiaría al país que todos los argentinos nos hagamos esta pregunta, ¿no es cierto? Y reflexionaba que mucha gente se la hace, pero no todos tienen la respuesta. Claro. Y ese es el quid de la cuestión, ¿no es cierto? Por eso es que mi esfuerzo es poder escribir acerca de ese tema y de investigar, porque me metí a investigar, consulté fuentes bibliográficas de muchas personas, gente que es cristiana y que no es cristiana, por ejemplo, desde los filósofos de los primeros tiempos hasta ahora, porque esa pregunta no es contemporánea de ahora. Claro, en realidad, ¿no? Vos utilizás una expresión que es muy cierta, es una pregunta filosófica. Sí. Es una pregunta que la humanidad se ha hecho desde el principio de los tiempos y que vamos a tener la osadía en media hora de programa de tratar de responder. Exactamente. Si bien es una pregunta que es amplia, que tiene muchas aristas, hay muchas cosas por hablar, pero tiene una respuesta, tiene algo concreto para decir y nosotros tenemos un mensaje para la gente para ayudarlo en esa investigación de esa pregunta. Ya te gustaba la filosofía desde chico, ¿no? Tuviste la posibilidad de participar en certámenes, en olimpiadas. Exacto. Justamente con este tema. Con este tema, cuando yo estaba en la secundaria, un profesor llamó a concurso diciendo quién quería participar en una olimpiada de filosofía. Yo no sabía lo que era la filosofía en ese entonces, estamos hablando de una persona de 14 años, claro. 16, 17, en toda mi jornada por esos años. Y yo dije, yo voy a participar. Agarré y fui
tomé la decisión, ser valiente, y dije, vamos a participar. Bueno, me metí y resulta que la filosofía tiene preguntas existenciales de la humanidad. Existenciales me refiero, para ponerlo en palabras simples, que toda la gente lo pueda comprender. Las preguntas existenciales son preguntas que el ser humano se hace para justificar su existencia en la Tierra. Ajá. ¿Por qué estamos acá? Porque no alcanza a comprender algunas dimensiones de los porqués de la vida. Y la filosofía trata de responder eso, ¿no es cierto? Y bueno, entonces metiéndome en este camino me di cuenta que está la línea de la filosofía, la línea de la ciencia, también es otra rama que trata de responder interrogantes de la humanidad, pero la ciencia se manifiesta mucho responder con comprobaciones empíricas, con demostraciones tangibles. En cambio la filosofía es más especulativa, empieza a pensar. Entonces yo me metí en la Olimpiada en la secundaria, le hicieron una entrevista en el diario Litoral, que es uno de los diarios más importantes de allá de Santa Fe. Hay varios diarios, pero el Litoral es uno de los más importantes de allá. Y hacía la entrevista de que los jóvenes pueden pensar, que por más que nosotros en ese tiempo, imagínense, yo era adolescente y ya estaba... Perdón, vos hablas de en ese tiempo, ¿cuántos años tenés? Y ahora soy un poquito, soy joven, ¿no? Dejé un poquito la adolescencia, pero todavía soy joven. Tengo 29 años. 29, soy está, joven, hace muy poquito tiempo. Hace muy poquito tiempo, sí. Pero yo lo que me refiero es que esta pregunta no se la hacen los adultos nomás. Y mi carga en mi corazón, ¿sabe cuál es? Es que muchos no llegan a la adultez para respondérsela. Porque cuántas veces estamos viendo jóvenes que terminan con su vida por no encontrar respuestas a lo que sienten. Sí, o la misma situación de inseguridad o de violencia en la que vive el mundo de hoy, que termina cobrándose vidas muy jóvenes, que no solo no llegan a responderse esa pregunta, no llegan ni siquiera a concretar los sueños más elementales o más básicos que el ser humano pueda llegar a tener. Exactamente. Y también no tiene nadie que le explique un poco. Entonces, mi papel que yo juego en el libro, osada, como decíamos nosotros, con total osadía, en meterme en un tema delicado, es ser de ayuda, ponerme al servicio de personas que están en esa tarea de preguntarse eso, para arrojarle una respuesta que ellos puedan también pensarla. Porque mucha gente no tiene nadie que le explique. Totalmente. No tiene nadie que les ayude. Quiero hacerle una pregunta a Sandra, quiero que me la conteste con la verdad. ¿En casa Esteban habla tanto como acá en el programa o vos hablas un poquito más? No, en casa hablo yo. Habla, me parecía. El tema es que te deje meter el bocadillo o vos le decís, Esteban, estoy hablando, te callás la boca. Y él quiere hablar y no lo dejo. Bueno, pero está muy bien. ¿Has tenido la posibilidad de acompañarlo y de apuntalarlo y obviamente de ser un sostén al lado de él mientras lleva adelante este tema y también su ministerio? Y te veía cómo lo mirabas mientras él estaba hablando. Se nota obviamente que están todavía en plena luna de miel. ¿Cómo lo ves al varón que tenés al lado hablando, defendiendo esta tesitura vinculada con la verdad? Y todos los días de que se ha preparado lo veo maduro, digamos, capaz de llegar a esto hay mucho más. Digamos que es el principio de algo, digamos, que para la sociedad va a ayudar. Sé que los dos tenemos la misma meta, llegar a jóvenes y adultos y a familias que necesitan de la verdad. Eso es lo que creemos. Y lo que cree él, digamos, que él escribió el libro antes de haberme conocido, claro, y él me lo compartió. Así que sí, yo acompaño 100%. Vamos a charlar ahora acerca de una encuesta que hiciste, Esteban, y antes de abordar alguna de las preguntas, vos, Sandra, conocés los resultados. ¿Te sorprendieron muchos de los resultados de esta encuesta a la que vamos a hacer mención ahora? Sí, la verdad que sí. Respuestas muy ciertas y como no, digamos. Claro. Contestaban sin saber, sin orientarse, pero también había gente que estaba orientada en la verdad, pero en la verdad sin Cristo. Claro. Contame un poquito, Esteban, a propósito de este relevamiento, esta encuesta que has hecho, porque para tener todo tipo de herramientas para
poder hablar y desarrollar un tema, vos recién lo decías, ¿no? A veces es necesario conocer, y no solamente conocer lo que uno maneja, en este caso cuestiones vinculadas a nuestra fe, sino también a la experiencia, a la situación de la gente. ¿Esto te llevó a hacer este relevamiento? Claro, esto me llevó a hacer la encuesta porque yo diferencio en la encuesta el rango de edad y la nacionalidad. Porque la verdad para mucha gente es relativa según el contexto cultural donde vive, según la familia que tuvo. Y entonces yo ahí estudio en la encuesta, si bien la encuesta es un sondeo, Ajá. porque mucha gente responde por nervio, responde cosas que no cree verdaderamente, Claro. ¿verdad? Uno Sí, le ponen en frío, es una pregunta en frío, claro. y uno responde a veces cosas que verdaderamente uno no está pensando bien lo que está respondiendo. Otra persona pone no sé, realmente no saben la respuesta, y el sondeo se hace aproximado, y yo lo hice con mexicano, argentino, y tenemos ahora una puerta abierta con puertorriqueño y Estados Unidos, que son gente que nos está colaborando, que yo les conté el proyecto que tenemos para que nos ayuden, y tenemos un rango de edad de 18 años para arriba, hasta 64 años participaban Claro. en la encuesta. Y yo veo la diferencia que entre los rangos más jóvenes hay más duda todavía que en la gente mayor. Claro. Los jóvenes son los que más dudas tienen. Y la pregunta es, ¿qué es la verdad? Yo les pregunto si ¿qué es la verdad para ellos? Es esa simple pregunta, ¿qué es la verdad? Perdón, así de simple y así de complejo Así, también, ahí ¿no? es complejo, ¿no? Porque si uno la agarran por la calle preguntándolo fríamente, ¿qué es la verdad? Habría que ver cuántas respuestas nos encontramos de la gente. ¿Y se puede conocer qué es lo que Sí. te respondieron? Y la gente respondieron cosas como, no sé, es la realidad que vivimos. Ajá. Respondieron cosas como que es lo que cada uno piensa, es relativa, pusieron también es Jesús, alguna gente que tiene fe, pusieron es Jesús, o sea, otros pusieron es lo que uno piensa y cree de las cosas, es lo que como uno ve, y bueno, y lo que es correcto, lo que es bueno, y así. La verdad que bien variada la cosa estaba. La pregunta acerca de qué es la verdad, pero son preguntas con respuestas muy cortas, así te lo responde la gente muy corta, pareciera que no se puede explayar mucho, no tiene mucha profundidad, porque nunca a veces se han sentado a elaborar una respuesta. Claro. Y si uno ve la respuesta en el diccionario, la Real Academia Española nos da una respuesta a nosotros del mundo de habla hispana. ¿Cómo la define el diccionario? El diccionario la la define como toda premisa que es certera, cierta, exacta y digna de confianza. Ajá. Digna de confianza. Por eso que yo me embarqué en esta investigación, porque yo dije en mi corazón, si verdaderamente yo estoy creyendo por años algo que no es verdad, le estoy dando mi confianza a esa creencia, y quizás desperdicié años de mi vida porque creí algo que no era verdaderamente la verdad. Imagínense la decepción de una persona que estuvo años dedicándole su vida entera a algo que no era digno de confianza. Entonces, la gente respondió cosas como que es bueno, correcto o la realidad. Pero a veces la realidad puede estar distorsionada y no puede ser la verdad. La realidad no siempre es la verdad, ¿verdad? Nosotros decimos que muchas realidades que tenemos nosotros, y ahí entramos a hablar, si profundizamos con la filosofía, tenemos pensadores que decían, yo pienso, luego existo, decían. O sea que muchos pensadores piensan que la realidad puede ser dibujada o puede ser imaginada por uno. Entonces, si uno se basa en la realidad solamente, la realidad es muy manipulable. Yo, por ejemplo, otras preguntas muy interesantes que hice en la encuesta. Perdón, la realidad queda circunscripta a un concepto, ¿no? A un concepto. Se me ocurre una idea un tanto loca, pero la realidad del caníbal es comer carne humana, y a lo mejor está bien esa cuestión dentro de el ámbito en el que se desarrolla, y para el resto de la sociedad es una atrocidad. Exacto, eso es un buen ejemplo de ver cómo la cultura influye en el concepto de que tenemos de verdad, y en qué se basa, cuál es el parámetro que la gente tiene para decir esto es verdad y esto no es verdad. Ahí es donde entra realmente el kit del debate, y eso es lo importante que el libro trata, de qué es la verdad, cuáles son los parámetros, porque la gente toma como verdad lo que es la opinión de la gente, lo que dice la gente, pero la gente puede estar sinceramente equivocada. Una sociedad entera puede estar creyendo algo que puede ser cierto o no, entonces no nos podemos basar en la opinión, y eso influye mucho en los medios de comunicación. Si hay un famoso que cree algo, opina algo, como es alguien mediático, la gente enseguida lo toma como que algo que está bien, como que está bárbaro, que es verdad. Entonces, la opinión. Después, otros lo toman de parte de quién viene, la fuente. Por ejemplo, si me escuchan hablar a mí, que uno ve que es
un pastor o que es alguien de una autoridad que emana, la gente lo puede tomar como serio sin siquiera cuestionar lo que está diciendo, porque lo dice tal persona, lo dice el presidente, tiene que ser verdad, lo dice el maestro de clase, tiene que ser verdad. Y eso es el kit de la cuestión, que los jóvenes y las personas tienen que cuestionarse aún las fuentes de dónde vienen las verdades. Pero yo os he dicho que dice, si lo dijo tal persona debe ser verdad, lo sé de buena fuente, claro, dice la gente. Entonces, las fuentes que usamos para decir que algo es verdad no siempre son las correctas, no siempre son las correctas. Por eso el debate de qué es la verdad tenemos que encarar acerca de qué usamos nosotros como parámetro para decir que es la verdad. Otra de las preguntas en la encuesta es si la familia, la cultura, la educación influyen. Y bueno, todos decían que sí. Y otra cosa muy interesante que quería compartir con ustedes, el resultado que me inquieta bastante y que quiero aprovechar estos minutos para dejar siquiera, si es como mi intención mayor de estar acá, dejarle un mensaje a la Argentina y a las naciones de que es importante que reflexionemos sobre la verdad, porque esto afecta a nivel país y no solamente a nivel individuo. Afecta a nivel empresarial, porque los empresarios que tienen empleados que se manejan con la verdad pueden estar confiados, que no le van a robar plata, que le dice que entró 20 pesos en la caja, entró 20 pesos en la caja. En este caso se da una situación inversa a lo que venías diciendo, ¿no? Que alguien de influencia diga algo y la gente lo tome o lo acepte porque dice, si lo dijo tal debe ser verdad. Pero esto que terminabas de describir es lo opuesto, es el empresario, el dueño de un local, de un emprendimiento, que tiene la seguridad en que su empleado, que es una persona de verdad, honesta, sincera, lleva adelante esas actitudes y eso lo hacen creer justamente que su empresa puede avanzar o prosperar en virtud de este tipo de actitudes, ¿no? Porque la Biblia dice un versículo que es mi favorito y me apasiona. Hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Dice la Biblia. Es como que son contados con los dedos. Porque una de las preguntas de la encuesta es, ¿usted le parece que hoy en día la gente vive con la verdad y sabe que por consenso rotundo, ni siquiera uno contestó que sí, todos contestaron que no? A ver, ¿cómo era la pregunta? La pregunta es, ¿a usted le parece que hoy la sociedad se está manejando con la verdad? Entonces todos respondieron que no. Que no, así, pero rotundamente. ¿Y por qué? Y porque la gente hace lo que le conviene. Entonces otra pregunta era, ¿la verdad se puede vender? Por ejemplo, un empresario que por lograr cerrar un negocio tiene que mentirlo en los números. Entonces vemos que en las encuestas se prometen cosas a nivel electoral y después la gente se siente que le han mentido. ¿Por qué? Porque la sociedad se da cuenta de que no nos estamos manejando con la verdad a nivel país, a nivel empresarial. ¿Y cómo cambiamos afecta a nivel de iglesia? Y esa realidad es un desafío. ¿Cómo cambiamos esa percepción de la gente, ¿no? El hecho de que tristemente toda la gente reconozca que en la sociedad actual no nos manejamos con la verdad. Exacto. Y yo con eso quiero mostrar en la encuesta a la gente que nosotros vemos la realidad que nos circunda a nuestro alrededor y que este tema es importante plantearlo. Porque mucha gente ni siquiera se lo ha planteado por el trajín de la vida. Mire, pastor, que yo voy a tener tiempo para sentarme a pensar si la verdad, si está bien, porque yo tengo que trabajar, tengo que dar de comer a mi familia. Pero espere un momento, si uno se pone a reflexionar sobre el tema, vamos a tener consecuencias sobre los hijos que van a venir en la generación que viene y sobre el país que queremos nosotros y sobre la iglesia que queremos. Entonces, yo como en el libro hablo, para la gente que le sirva como pastor, hablo como pastor en el libro, pero para la gente que no es cristiana, que no tiene fe en el Señor, ahí dejo muchos datos para el lector que no tienen solo que ver con la fe, sino que tienen que ver con la conciencia social, con el mejoramiento de las instituciones sociales que tenemos, y eso no toca solamente la fe, es un mensaje, vamos a decirlo, ético, moral, es un mensaje que, porque yo digo una frase que me gusta mucho en el libro, la verdad es una virtud que engrandece una nación, pero la mentira es una virtud que empobrece la nación. Qué feo sería que de Argentina se digan por ahí, en los medios, que es una nación corrupta, que está en el ranking de los niveles de mentira. Sería triste para nosotros, ¿no? Perdón, una característica triste, ¿no? Con la que muchas veces se asocia a los argentinos, cómo somos los argentinos, está bastante vinculada a la mentira. A la mentira, sí. Digo, una fama que nos hemos hecho en virtud de situaciones que han acontecido a lo largo de la historia y que hoy hace que, o desde hace tiempo ya no, nos cataloguen de esa manera.
Si lo dice un argentino, Exacto. hay que cambiar, hay que transformar esa realidad que existe, esa percepción de la gente que la tiene, y además esa imagen o ese concepto que el mundo tiene acerca de nosotros, ¿no? Exacto. Y ahora la gente se preguntará por qué al pastor le interesa hablar de la verdad. Porque primero, yo antes de ser pastor soy un ciudadano. Yo convivo en la república que estoy y me interesa el bien de mi país. No solamente por mi afiliación política ni por mi creencia religiosa, sino que me interesa mi país. Por eso me interesa la empresa donde trabajo. Sabe que yo trabajo, aparte de ser pastor, yo tengo mi trabajo y trabajo secularmente, con el cual nosotros vivimos mes a mes. Tengo un horario y en mi trabajo trato de manejarme con la verdad. Entonces, yo como pastor tengo este versículo que me baso. La iglesia es baluarte de la verdad. La iglesia es baluarte de la verdad. La iglesia es la que tiene que manifestar a la sociedad y defender la verdad. Si nosotros como creyentes no nos levantamos a mostrarle a la gente los tiempos que estamos viviendo, no llamamos a reflexión a la sociedad de que estamos yendo por malos caminos. ¿Sabe lo que dijo Jeremías, el profeta Jeremías, hablándole al pueblo de Dios, inclusive a la iglesia? Porque quiero decir una noticia, dentro de la iglesia hay muchos creyentes que tampoco se manejan con la verdad. Y esto lo digo con respeto, no para atacar a nadie, sino para que reflexionemos, llevemos nuestra vida a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque en la iglesia mucha gente va, pero no entiende lo que se está enseñando en el púlpito y va a su trabajo y sigue manejándose de una manera que no ayuda al país, que no ayuda ni siquiera a la propia iglesia. Entonces por eso cae la iglesia en descrédito, en decir... Porque la iglesia, aparte de la sociedad, también tenemos la cultura, y los hermanos que vienen a la iglesia tienen la cultura del país donde estamos. Sí, no salimos de un repollo intergaláctico, somos parte de la sociedad en la que nos ese pensamiento se nos mete a nosotros y llegamos a la iglesia así. Y todo eso, ¿y por qué yo digo que la iglesia valora la verdad? Porque la iglesia tiene algo para decir sobre el tema. Totalmente. Tiene algo para decir. Como hijos de Dios, como aquellos que seguimos nada más y nada menos que el camino del Señor, tenemos que entender un concepto a través del cual el Hijo de Dios se definió. Él se definió como el camino, la verdad y la vida. Él es aquel que evidentemente encarna y representa la verdad. Él es aquel a quien tenemos que seguir y tomar como ejemplo y como parámetro para que nuestra vida cambie y para que a partir del cambio de nuestra vida, nuestra familia, nuestro entorno y por ende la sociedad cambie. Otro pasaje de las Sagradas Escrituras habla acerca de la necesidad de conocer la verdad a Cristo, conocer a ese que es verdad y entender o comprender que esa verdad es la que nos va a hacer libre de tanta mentira y aún de las mentiras que otros creen que nosotros somos o que nosotros representamos. Exacto, ¿no? Porque si me permite, ahí en el libro, en la encuesta, nosotros le decimos a la gente cómo llegamos a la verdad. Como esto que estábamos hablando, recién usted plantea, porque la gente dice, bueno, muy lindo, pastor, bárbaro. Me di cuenta que es cierto, nuestra realidad hay que cambiarla. Ya vamos por buen paso, porque ya por lo menos nos planteamos dónde estamos parados, que es mucho. Porque como quien dice, para sanar un cáncer hay que primero saber que uno lo tiene. Claro. Pero no llegamos a la solución ahí, simplemente diagnosticamos un problema. Yo creo que no es nada nuevo. Por las encuestas nos damos cuenta que la gente sabe que nuestro país necesita caminar en la verdad. Entonces, la solución es que nosotros entendamos que tenemos que buscar la verdad. Porque si nosotros no quedamos así y que todo se arregle solo, hay que buscar la solución en la verdad. Y ahí entra la diferencia en dónde se busca la verdad y cómo se llega a la verdad. Y sabe que con respecto a esto quiero hacerle un paréntesis que es muy importante en el tema. Por favor. Porque no todos la buscan a la verdad. Muchos van a escuchar el mensaje de que tenemos que caminar en verdad, pero yo ahí en el libro tengo uno de los capítulos más favoritos míos, que son los que más recomiendo leer, que me ha apasionado cuando lo investigaba en la palabra de Dios, llegó a emocionar mi corazón. Porque yo digo en el libro que cuando se habla de la verdad, hay 10 grupos de personas que mencionan la palabra de Dios, que reaccionan a la verdad. Cuando a uno le hablan de verdad, uno tiene opciones. Creerla, no creerla, desviarse de la verdad, resistirla a la verdad. Entonces no todos estamos por el mismo camino. La Argentina es un país muy grande y tenemos un grupo que está a favor de la verdad y un grupo que no le conviene que salga la verdad a la luz, porque sus intereses se ven afectados. Un empresario que está en corrupción y se empieza a caminar en verdad, todo se va a venir abajo. Entonces hay mucha gente que no le conviene que la verdad salga a luz. Por eso nosotros, cuando hablamos de verdad, vamos a encontrar muchas reacciones en la gente.
empecemos a observar las reacciones de la gente, muchos van a decir, sí, qué bueno el mensaje del libro, yo quiero caminar la verdad. Otros van a decir, la verdad es imposible llegarla, es un camino sin solución. Y otros van a decir, yo estoy a favor de la verdad, yo apoyo la verdad, vamos a buscar una solución. ¿Entienden? Entonces el problema que se nos plantea también es que no todos están queriendo buscar la verdad. Ese es otro llamado de la Argentina y otro llamado de las personas. Es que comiencen su búsqueda de la verdad. Porque todo comienza con buscar. Nosotros no podemos obligar a la gente a buscar la verdad. Pero también hay una verdad incontrastable, que es el hecho de que cada uno de nosotros, conocedores de la verdad, tenemos que transmitir y compartir esa verdad. Exacto. Más allá de que el otro la rechace. Claro, a nosotros nos cabe, hemos sido comisionados para ir a dar a conocer esa verdad. No podemos eludir justamente esa tarea que es vital para que el mensaje de salvación corra y la gente conozca la verdad. Después queda en cada uno el hecho de, como vos decías, ¿no? Y ojo, lo digo entre paréntesis, lo digo con respeto y con mucho cariño por la gente, porque yo sé que mucha gente reacciona así porque fueron lastimados. Porque mucha gente reacciona así, no quiere ser a favor de la verdad porque tienen miedo. Otro porque por diferentes razones, no siempre lo hacen por ser malas personas. ¿Amén? Entonces mi tarea es ofrecerme a la gente para ayudarlo en ese proceso de encontrar la verdad. ¿Y sabe qué dice la Biblia? La Biblia dice que Satanás cegó el entendimiento del ser humano para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Y muchos no pueden llegar a la verdad porque están batallando con cosas que han metido en su mente. Sabe que la verdad no es lo mismo que conocimiento. Porque mucha gente tiene mucho conocimiento acerca de la verdad, pero no la practica. Claro. Y yo en la encuesta le digo, ¿usted cree que la verdad queda en un concepto del libro o se puede llevar a la vida diaria, se puede practicar? No, sí, dice la gente, se puede practicar. ¿Y usted la practica? Y ahí es donde viene el problema. Ahí está la cuestión. Ahí es donde está la cuestión. Porque la idea de la verdad de este libro, el desafío que nos lleva es querer vivir en la verdad. Pero esa es la lucha que entabla, que es el mensaje que tenemos que dejar claro a la gente, que nosotros no estamos para ni imponerle la verdad a nadie, ni dominarlo, ni utilizar la violencia, ni la manipulación psicológica, sino todo lo contrario, es colaborar con la gente para vencer todas esas trabas que se manifiestan para alcanzar la verdad. Esteban, se nos termina el programa. Evidentemente queda mucho para hablar acerca de esto, pero en 30 segundos decime cómo la gente accede al libro, cómo lo pueden tener, cómo lo pueden disfrutar. Sí, está publicado por la editorial Chiado. La editorial Chiado es de España, tiene sede en muchos países, en Alemania, en varios países de España, pero en varios, ciudades de España, y en Argentina también va a estar, así que pueden entrar a la página de Chiado o en cualquier librería que sea que no sea cristiana, digamos, porque está en cualquier librería. Y eso me gusta porque la gente se va a dar cuenta que nosotros no estamos poniendo el libro solo en un marco religioso. Totalmente. Sino que es abierto a un estudiante universitario, a un profesor de facultad, a un médico, a un político, a un empresario. Y cumple la función. Y cumple la función. Y Dios quiera que sea de utilidad para todos los que le deseo que cuando lean el libro tienen mis datos, mi correo. Ahí se ponen en contacto. No duden en contactarse conmigo porque mi interés es ayudarles. Esteban, Sandra, yo les agradezco mucho la visita. Nosotros hasta aquí llegamos, hasta este momento ha sido nuestro tiempo en el programa. Esta ha sido nuestra propuesta. La televisión tiene las suyas, pero esta fue la propuesta de La Otra TV. Será hasta la próxima. Dios los bendiga. Muchas gracias.